Toc toc. Nadiesca por aquí. Hoy día te traigo este Summer Makeup con estas florcitas exclusivas de aquí de Asia. Y puedo decir que este maquillaje es Summer Makeup porque tiene esta florcita tan exótica. Bueno, te cuento que tengo ya la piel lista con bloqueador, cremita, todo. Ahora lo que hago es las cejas. Me gusta comenzar por las cejas porque quiero un aspecto natural, esos delaminados, que se vea como que solamente me peiné las cejas. ahí ya tenemos las cejas listas. Luego de aplicar el gel, vamos a aplastar de esta manera. Vean, ahora sí. Ahora sí que me encantan estas cejas. Para el Summer Makeup quiero aplicar una base que sea muy ligera, que no tenga mucha cobertura. Verán, tengo esta de Clinique, que es muy pero muy ligera, no tiene casi nada de cobertura. Bueno, lo que hago es aplicar en mi mano, ya saben. Vean todo el producto que usé, solamente eso. Quiero corregir con este corrector algunas manchitas que tengo aquí por el acné. Y eso. Entonces, esto también le voy a dar un poquito de tap para que no se vea tan marcado cuando aplico la otra base. Cuando estoy hablando en el vídeo me siento una profesora, tipo, que está enseñando. Y la verdad es que nunca me he visto como profesora o algo así. Bueno, ahora voy a agarrar mi producto de base y lo voy a aplicar de esta manera. Como es tan ligera esta base, no me importa. Puedo usar para cubrir todo lo que está en mi ojo, aquí en esta parte. Porque aquí solamente queremos como unificar el tono. No queremos nada de cobertura para este maquillaje. Solamente queremos que nuestra piel se vea muy ligera. Me gusta mucho esta base. Para este tipo de ocasiones, cuando no te quieres echar una base muy pesada, les recomiendo siempre buscar una base que sea de acuerdo a su tipo de piel. Yo soy, por ejemplo, en el verano yo suelo sudar mucho, entonces trato de usar una base que sea súper ligera, libre de aceites. Les quiero hacer tipo un video maquillándome en 5 minutos, algo así, porque en realidad nunca me puedo maquillar 5 minutos. A mí me gusta tomarme mi tiempo cuando me tengo que maquillar o arreglar. Encima de esta base que tenía voy a poner este contorno que es bastante oscuro para mi tono de piel. Entonces lo que voy a hacer es mezclar un poquito esto con la base. Esto es para dar un contorno más marcado. Como es más oscuro me va a hacer ver mucho más bronceada y es lo que quiero para este maquillaje. Casi nada de producto, vean. Entonces lo que quiero es como dar un efecto de sombra por aquí. En la nariz no se olviden de ponerle como un poquito más también. Por aquí el contorno en esta parte. Ahora quiero que pases la Beauty Blender por todas las partes en que volviste a aplicar, en el que aplicaste el contorno, porque queremos que se difumine perfectamente. No queremos que se vean marcas grandes, como que te pusiste mucho contorno, que se vea muy marcada esa zona. Ahora esta es mi parte favorita, a mí me gusta el blush. Hoy día con este tip te mueres, porque hoy día te voy a enseñar a usar el color rojo como rubor. Lo impensado está pasando, chicas. Esto es de Benefit, esto es una tinta que puedes usarlo como blush, como color para tus labios también. Vean, esto lo voy a poner así. De esta manera. Luego paso a difuminar todo con mi brochita. Y quiero que lo lleven por toda esta zona. Vean, así hasta acá. No tiene que quedar ningún rastro de que por aquí hubo producto. Y aquí comienzas también hasta la parte de arriba. Vean ahí cómo se va viendo una piel de verano
Bueno, vean lo hermoso que te deja este producto de Benefit, este blush. La verdad es que a mí me gusta mucho. Voy a aplicar un poquito de concealer en las zonas altas de mi rostro. Y les voy a enseñar cómo yo lo hago. Voy a usar otra vez este corrector que usé para corregir, porque solamente quiero un poquito. Vean, así, de esta manera, yo lo aplico así. Y por aquí también un poquitín. Estas serían las zonas altas de mi rostro y son las que quiero resaltar, digamos. Ahora lo que quiero hacer es difuminar todo esto con una brochita también. Voy a tratar de hacer mi efecto lifting en lo que pueda. De esa manera. Esas serían las zonas altas de mi rostro. Vean, tengo el corrector muy poquito, muy sutil, porque no queremos vernos cargada para nada. Voy a tratar de aplicar muy poquito polvo. No quiero que esta zona se vea como que muy pronunciada. Ya saben que si más producto, más polvo le ponen, no va a evitar que se vean las líneas de expresión. Al contrario, va a hacer que se note más. Ahora lo que quiero hacer es sellar lo que tengo. Voy a usar este polvito que me gusta con una brochita así, para hacer que mi maquillaje se vea más liviano. Lo que voy a hacer es echar solamente un poquito de polvo translúcido en las zonas en las que necesito que el maquillaje no se mueva. Solamente un poquito así. Vean cómo yo lo estoy poniendo, lo estoy aplicando de una manera en el que no se note nada de lo que llevas puesto. Ya saben que el maquillaje de verano tiene que ser siempre muy sutil. Aquí arriba aquí en esta parte es donde yo sudo más, así que yo quiero aplicar para matizar este brillo que no me gusta para nada. Bueno, voy a aplicar esto así como con una brochita más grande. Vean. Nada de baking por aquí, nada. Lo que estamos evitando es poner polvo en exceso. Voy a tratar de uniformizar todo con mi polvito, porque en las aletas de la nariz siempre se puede acumular el maquillaje y se ve fatal. Las líneas de expresión que por aquí a lo mejor se me hacen. Ahora lo que voy a hacer es dar un poquito más de color a los pómulos. Ahora voy a aplicar mi ruborcito, que es rosa, y me tengo que ver con el blush desde lejos. Esto es el toque final que le quiero dar a este look. Tiene un poquito de shimmer, no es un rubor mate que digamos, así que esto es perfecto para este tipo de looks. Bueno, lo que voy a hacer es agarrar algún pincelito que tenga así en forma de punta y mi delineador de cejas. Y lo que voy a hacer ahora es como darle una forma natural, una sombrita natural que no se vea nada marcada, como así por ejemplo. Esto es un tono marroncito, les recomiendo que prueben, se ve muy bonito la verdad. Vean, así que no se note que tengo nada puesto. Ahora solamente paso mi brochita sin nada de producto y hago los ojitos así de esta manera. Vean, ahí tengo mi look muy natural, súper cute y sobre todo solamente siguiendo la estructura de mis ojos. Voy a agarrar mi ruborcito y le voy a dar esto así, un toque muy ligero, como que se vea que es mi color
natural. Vean, casi nada. Un poquito de iluminador en las partes que necesite. Por ejemplo, en esta zona, porque para las fotos se ve increíble. Entonces cuando me volteo se ve de esta manera. Con cuidadito por esta parte. Solamente estoy resaltando esta partecita. Y me voy a poner aquí también en las cejas, que se ve hermoso en las fotos. Y ahora vamos con los labios. Ya saben que los labios yo voy a ser muy sutil. Lo único que voy a aplicar en estos momentos es un delineador rosita, que es muy natural. Y ahora lo que hago es solamente aplicar algún gloss que tenga. Yo tengo esta de aquí. Como se ve esta parte de aquí. Aquí quiero resaltar una zona que me gusta, que me parece muy bonita. Mi iluminador. Y hago esto de aquí. Que se vea como que sudorcito. Como se aprecia mejor. Porque estoy resaltando esa zona con mi iluminador. Bueno, ahora lo que voy a hacer es ponerme unas pequitas. ¿Por qué? Porque sí, porque quiero y porque puedo. Miren, niñas. Agarras tú, yo estoy agarrando mi delineador en gel para cejas también otra vez. Es marroncita, entonces lo que voy a hacer es dar unos picotazos así, como si alguien hubiese venido y zas, zas, zas. Vean. Bueno, ahora lo que hago es agarrar con mi mano y con mis dedos y difuminar todo lo que apliqué aquí. De esta manera. Ahora lo que voy a hacer solamente es aplicar un poquito de polvo otra vez. Puede ser compacto o el que quieran. Yo quiero aplicar un poquito de compacto por esta zona. Y así se verían mis pequitas naturales. ¿Parecen naturales? No sé. Bueno, pero todavía no acabamos aquí porque nos falta nuestra florcita. Vean, esta florcita es natural. Primera vez que veo estas flores en mi vida. Son como las de película, ¿saben? Como... La florcita que tiene Pocahontas, creo. No, esta se parece a la florcita de Lilo. Si es que viste Lilo y Snitch, esta se parece a la que tiene Lilo. Entonces este sería nuestro look final. Si llegaste a este video, muchas gracias por verlo. Y te agradecería mucho que te suscribas, que me dejes un comentario, un me gusta, no sé, algo. Esta florcita me parece que es la del filtro de TikTok.